y vamos a pasar a describir la mediana. La mediana es otra medida de tendencia central que nos mide el centro de una distribución, pero se hace en base a el valor que ocupa el centro, ¿vale? Por posición. Habría que ordenarlos todos de mayor a menor. Si hay pocos datos, como aquí, que vemos que tenemos 1, 2, 3, 7 datos, ¿vale? El del medio claramente es el valor 4 y no hay que pensar mucho. Pero si tenemos muchos más, nos viene bien tener una fórmula que nos ayude a situar la posición de la mediana. Es una fórmula muy sencilla, es n más 1 partido por 2. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál sería? N es 7, 7 más 1, 8, dividido por 2, 4. ¿Veis? Y coincide con lo que calculamos de forma intuitiva. ¿Y para qué nos sirve la mediana? Mirad esta viñeta de aquí con un equipo de baloncesto de cadetes. Si tenemos este equipo de baloncesto, ¿vale? Y yo quiero meter miedo al rival, porque no me ven, pero yo pongo datos sobre mi equipo en papel, ¿qué dato pensáis que asustaría mucho a mis rivales? ¿La media o la mediana de altura? Pues si lo pensáis un poco, si yo doy la media de altura de este equipo, me saldrá que mi equipo es un equipo muy alto y asustaría a mis rivales, cuando realmente mi equipo es bastante bajito. Lo que pasa es que tengo aquí a un jugador muy alto. Si doy la mediana es este valor de aquí, no asustaría a nadie. Si yo fuera entrenador, para asustar un poco diría la media, pero el que describe mejor los datos es la mediana. ¿Cómo se hace? Tenemos dos casos diferentes. En el caso de impar, lo dicho, buscamos el valor central con n más 1 partido por 2 y lo buscamos, ¿sí? Ordenamos todos los datos. Recordar, es importante, que hay gente que se olvida de ordenar los datos de menor a mayor. De menor a mayor. Los ordenamos todos. N más 1 partido por 2, 7 más 1 partido por 2, x4, y este x4 me da el valor de la mediana. 4 no es la mediana, lo digo porque hay mucha gente que se equivoca. 4 es la posición, hay que buscar el valor, ¿de acuerdo? Buscar qué valor es esto. En el caso par es lo mismo, pero cuando lo busquemos no me dará ninguno de los valores, me dará un valor entre medios. Por ejemplo, en este caso, 6,5, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un valor número par. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 más 1, 7 dividido por 2, 3,5. ¿Vale? 3,5 está entre el 3 y el 4. Por lo tanto, 1, 2, 3 y 4. Entre el 3 y el 4, 6,5. ¿Vale? Pero no 3,5, 6,5. ¿Sí? ¿Todo el mundo se lo tiene claro? Vale. Veamos cómo hacerlo en R. Simplemente cogemos una serie de datos, en este caso los introducimos, con ejemplo 14, C y todos los datos. Calcular la media es muy sencillo, min, ejemplo 14, y la mediana también, con median, ejemplo 14. Este ejemplo nos sirve para ilustrar lo que hemos comentado en el vídeo anterior. Cómo valores extremos, en este caso el 150, nos pueden trastocar la representatividad de la media, porque la modifican mucho. Si nosotros vemos este conjunto de datos, ¿vale?, que la media salga 22 no es representativo, pues es un valor más alto que casi todos los que tenemos aquí. En cambio, la mediana 10 sí que representa mejor todo lo que tenemos aquí. De hecho, si yo elimino 150, me dará aproximadamente 10 de media también. Seguimos como de forma análoga a lo que hemos hecho con la media. En este caso vamos a ver cómo calcular la mediana a partir de una tabla de frecuencias, ¿vale? Tenemos una tabla de frecuencias, en este caso de una variable discreta, ¿sí? Estas son las modalidades: frecuencia absoluta, relativa y acumulada. ¿Cómo se busca o cómo se calcula la mediana? La mediana es cuando llegamos a la mitad, es decir, cuando llegamos al 50% del acumulado, la modalidad que llega al 50% del acumulado, sea igual o superior. Miramos
la primera modalidad, que es 1, y la frecuencia acumulada es 0,24. ¿Llega a un medio, a 0,5? No. Por lo tanto, tenemos que seguir. La segunda es 0,59, porque es 0,24 más 0,35. ¿Llega? Sí. Es superior a 0,5, superior a un medio. Tiene que ser igual o superior. Como llega, la mediana es este valor de aquí. La mediana sería 2. ¿De acuerdo? Y lo mismo cuando tenemos intervalos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? En este caso es un poco más complejo, ¿vale? Lo primero que tenemos que buscar es lo que se llama el intervalo crítico. El intervalo crítico se busca de forma análoga a lo que hemos realizado en esta tabla de frecuencias. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el cual ya sea igual a un medio o superior la frecuencia acumulada. Como en este caso tenemos que la frecuencia es 30, ¿cuándo llegaremos a la acumulada a la mitad? Cuando lleguemos a 15. ¿Que eso ocurre dónde? Ocurre en el tercer intervalo, que es 21. Por lo tanto, este es el que se denomina intervalo crítico. Lo que pasa es que para calcular la mediana se calcula a partir de este intervalo crítico, pero no se calcula inmediatamente. Tenemos que utilizar la siguiente fórmula, ¿vale? Para hallar la mediana tenéis que tener en cuenta que se encuentra dentro de este intervalo. Es decir, nos tiene que dar entre 194 y 215. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues la mediana equivale al límite inferior. Límite inferior era 194. ¿Lo veis? Que es 194. Vale. Más n partido por 2. N es 30. ¿Vale? ¿Sí? Perdonad. N 30. ¿Lo veis? N 30 partido por 2, 15. Vale, pues n partido por 2, 15. Menos. ¿Vale? Tenemos que buscar los datos por debajo del intervalo crítico, es decir, frecuencia acumulada por debajo del intervalo crítico. ¿Y esto cómo se hace? Venimos aquí y ¿cuál es la frecuencia acumulada por debajo del intervalo crítico? 12. Por lo tanto, 12. Dividido por la frecuencia del intervalo crítico. La frecuencia del intervalo crítico es 9. Por lo tanto, 9. Sustituimos y multiplicamos por la amplitud del intervalo, que aquí lo tenemos aquí. 215 menos 194 es 21, multiplicamos por 21. Y nos da 201. ¿Ah? Fijaros que 201 se encuentra dentro del intervalo crítico. Si me diera un valor que no se encuentra dentro del intervalo crítico, no sería correcto. Fijaros bien en la fórmula, ¿de acuerdo? Y en el caso de la moda, es más sencillo. Simplemente es con ver cuál tiene la frecuencia absoluta máxima, ¿vale? Si tenemos, en este ejemplo de grupo de varones, el grupo sanguíneo, tenemos 40 varones y miramos, hacemos un análisis de sangre y sacamos estos datos, ¿cuál es la moda? Pues la moda claramente corresponde a el grupo A. Y si lo tenemos en intervalos, la moda corresponde al punto medio del intervalo con mayor frecuencia, de forma aproximada, y ese que nosotros nos quedaremos. Aunque podemos hacer una fórmula análoga a la de la mediana, nos quedaremos simplemente con el punto medio o la marca de clase del que tenga una mayor frecuencia. Y si hay varios, son los dos, ¿vale? Porque puede ser bimodal, con dos modas. No sacaremos media ni nada, serán los dos. En este caso es este, que tiene la frecuencia mayor. ¿Cuál es la marca de clase? 204,5, pues esa será la moda. Normas generales de cuando aplicamos media, mediana y moda, ¿vale? Dependerá del objeto de investigación, del tipo de variable, de distribución de datos, pero en general,
Calculamos la media cuando los datos están distribuidos de forma simétrica alrededor de un valor central. Es decir, cuando la población es lo que se llama normal. Y cuando nosotros después calcularemos más estadísticas. Es decir, la media es la que se utiliza después en toda la estadística, por eso que sea tan importante, aunque la mediana se comporte mejor. ¿Por qué? Porque los cálculos con la mediana son muy complicados y hasta hace poco no se podían ni realizar. Ahora con ordenadores se podrían hacer estadísticos a partir de la mediana. Pero como toda la vida se han hecho con la media, todos los estadísticos se utiliza la media. Por lo tanto, es el valor que se calcula siempre y por eso es tan importante, aunque representa los datos generalmente peor. La mediana, ¿qué pasa con ella? Nos dice el punto medio exacto de la distribución. Y si hay valores extremos o la distribución es un poco asimétrica, siempre será mejor la mediana. Pero aunque nosotros calculemos la mediana para describir los datos, después si tenemos que calcular algo siempre se calcula con la media. De ahí la importancia de la media. Y la moda, la ventaja que tiene es que es rápida y aproximada, o sea que es muy rápida de calcular, aunque no sea exacta, y es la única que podemos calcular si tenemos variables cualitativas. Y hasta aquí el vídeo de esta semana.